Buenas tardes, mi nombre es Yulitz Tatiana Vaca Jerez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Mi proyecto se llama Pertenencia laboral y compromiso organizacional en el manejo de la radiación ionizante en el sector salud. Es un proyecto en curso. El lugar donde se ejecutó el proyecto es en el norte de Santander, más específicamente en Cúcuta y Ocaña. La duración es de 12 meses. Mi coinvestigador es el doctor Luis Alfredo Jiménez, junto a la tutora y directora Luz Esperanza Blanco. Como dije anteriormente, mi proyecto se llama Pertenencia laboral y compromiso organizacional en el manejo de la radiación ionizante en el sector salud. Entonces, para poder hablar de la radiación ionizante debemos saber qué es. Entonces, son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Las radiaciones pasan por desapercibidas y como no se sienten en el momento de la interacción con el ser viviente, entonces generan una falsa sensación de seguridad. En nuestro problema principal es los inadecuados hábitos en la utilización de factores de radiación. Eso nos causa una ausencia de cultura de protección radiológica. Tampoco se analiza la percepción de calidad de vida laboral, la motivación y sentido de pertenencia. Y pues esta situación no es ajena a Norte de Santander. Nuestro objetivo principal es determinar las condiciones de pertenencia laboral y compromiso organizacional con radiaciones ionizantes para mejorar su protección radiológica en el sector salud en el norte de Santander. Como objetivos específicos tenemos comprobar el cumplimiento de los parámetros técnicos en el diseño de infraestructuras de los servicios de radiología en el norte de Santander. También señalar las condiciones en las que se encuentra el equipo de rayos X de los servicios de radiología pues, en el norte de Santander. Otro es establecer los factores de radiación utilizados en la exposición de radiación de acuerdo a los exámenes demandados por las IPS. Y también determinar las medidas de protección radiológica que aplican los profesionales de radiología en la ejecución de en el ejercicio de su profesión. Entonces, como materiales y métodos, esta información se recolectó pues con el instrumento de la encuesta DOC. Pues esto es un conjunto de preguntas estructuradas y preparadas pues cuidadosamente para los hechos, sobre los hechos. Para el análisis se empleará el paquete de SPS pues para realizar el análisis descriptivo de la información. En nuestra población fueron 32 tecnólogos de las IPS del sector de salud de Norte de Santander, más específicamente de Cúcuta y Ocaña. Y pues es una investigación con un paradigma positivista y es un método cuantitativo, con un enfoque descriptivo no experimental. Como resultados, tenemos ya tenemos el resultado del objetivo específico número 1, el cual es comprobar el cumplimiento de los parámetros técnicos en el diseño e infraestructura de los servicios de radiología en Norte de Santander. Para esto, pues realizamos 10 preguntas en una encuesta, las cuales, aquí solamente me cabía una, entonces se las voy a ir explicando. La primera pregunta que pusimos fueron los principios de la protección radiológica, para saber si los tecnólogos tenían como este conocimiento. Entonces hicimos varias, se me olvida la palabra, perdón. Tuvimos varias respuestas en la cual pues una sola era verdadera.
Entonces, en esto nos pudimos dar cuenta que solamente 19 trabajadores, siendo el 59.4%, tienen claro cuáles son los principios de protección radiológica, ya que el 40.6%, lo que quiere decir que son 13 trabajadores, no tienen claro cuáles son estos principios, los cuales pues son la limitación de dosis, optimización y justificación. Para la siguiente pregunta, pusimos que cuáles eran las medidas de protección contra la irradiación por fuentes externas, lo cual el 87.5% de los encuestados, es decir, el 28% de los trabajadores, sí utilizan eficazmente las medidas de radioprotección, siendo pues un mínimo de 12.5%, el equivalente a 4 trabajadores, que son los que desconocen la seguridad hacia la protección radiológica. Nuestra siguiente pregunta decía que la distancia como mínimo que debe ubicar el tecnólogo u operador con respecto al cabezal de rayos X entonces había 1 metro, 2 metros, 3 metros y 4 metros, lo cual el 46% de los encuestados opinaron que era 1 metro de distancia. El 21.9% dijeron que eran 3 metros, mientras que la distancia de 2 a 4 metros respectivamente fue de un 15.6%. Entonces nos podemos dar cuenta que no todos la distancia como mínimo que utilizan los trabajadores, todas son muy variadas. No se cumple o no se tiene como referencia lo que dice la norma, que son de 2 metros. Entonces, en esta sí como que los trabajadores sí desconocen un poquito la respectiva distancia. Nuestra siguiente pregunta era que si el paciente es incapaz de sostener la película radiográfica con sus dedos o con sus manos, ¿qué se debe hacer? Entonces, habían varios ítems como hacer que un acompañante la sostenga durante el disparo, usar equipos de fijación como posicionadores radiográficos, sostener la película del paciente con nuestras manos. Y nuestro último ítem era la A y la B, lo cual serían hacer que un acompañante sostenga la película durante el disparo, o usar equipos de fijación, lo cual el 50% de los encuestados respondieron correctamente, pues lo que hace ver que los tecnólogos previenen el cuidado del paciente frente a las radiaciones ionizantes. Siguiendo con las preguntas, la quinta pregunta decía, el elemento o elementos que es o son necesarios para el operador en la práctica radiológica son. Teníamos en nuestro primer ítem delantal clínico, mascarilla, gorro, guantes, lentes protectores. En nuestro ítem B decía delantal, mascarilla, gorro, guantes, lentes protectores y mandil de plomo. Y pues el siguiente ítem decía dosímetro. También teníamos el ítem de B y C, lo que era delantal, mascarilla, gorros, guantes, lentes protectores, mandil de plomo y dosímetro. Entonces nos dimos cuenta que respecto a los niveles de conocimiento sobre el uso de los equipos, se podría decir, o de los elementos necesarios para la atención de los pacientes en el uso de radiación ionizante, el 84.4% de los encuestados, es decir, 27 personas, utilizan los elementos adecuados, como son el delantal, la mascarilla, los gorros, guantes, el lentes protectores, mandil de plomo, el dosímetro, y solamente un porcentaje muy bajo solo utiliza el dosímetro. Es decir, ese porcentaje es el 9.4%. Nuestro ítem 6 decía, ¿qué tipos de protección radiológica conoce para el paciente? Estaban solamente mandil de plomo con protector de tiroides, protector gonodal, y había un ítem que decía B y C. Entonces, nos dimos cuenta que el 93.8% de los encuestados
tienen claro los elementos de protección que se utilizan para los pacientes, como son mandil de plomo, con protector de tiroides y el gonodal. Pues, de esta manera se certifica el conocimiento de la protección que hacen los operadores, o sea, los tecnólogos en imágenes, de equipos generados de radiación ionizante. Perdón, disculpen. Entonces, siguiendo, les pido una disculpa por el ruido, es que estoy en mi casa, entonces pues mi familia entra y sale. Entonces, siguiendo, la séptima pregunta decía, ¿los guantes de látex utilizados en pacientes son o deben colocarse en? Entonces, teníamos ítem como residuos biocontaminados, bolsas plásticas color negro, residuos especiales, bolsas plásticas color rojo, residuos biocontaminados, bolsas plásticas color rojo o residuos comunes, bolsas plásticas color negro. Entonces, el 93.8% de los encuestados dijeron que los guantes de látex utilizados deben ir en los residuos biocontaminados bolsas plásticas de color rojo. Eso quiere decir que pues tienen el conocimiento de que estos guantes que ya son biocontaminados deben ir en las bolsas plásticas color rojo, ya que solamente el 6.2% desconocen dónde deben ir estos residuos. Otras preguntas que teníamos era como la limitación de dosis que usted debe tener al año. Esto fue una pregunta como muy capciosa que hicimos. Entonces, habían ítems como un trabajador expuesto, 50 milisieverts al año, un trabajador expuesto, 100 milisieverts al año, en 5 años, perdón, y personas en formación y estudiantes, 6 milisieverts al año. Y por último está público en general, 1 milisievert al año, lo cual la última solamente era la correcta. Entonces nos pudimos dar cuenta que los tecnólogos pues sí tienen el conocimiento de eso, de que el público en general debe recibir solamente 1 milisievert al año, ya que ellos mismos se dieron cuenta que esa pregunta era muy capciosa y me decían al momento de pues estarle aplicando la encuesta que esa pregunta había quedado mal, porque me explicaban el porqué, que es que los trabajadores expuestos deben tener un cierto límite de dosis y cosas por el estilo. Entonces, habían preguntas como la colimación. La colimación es un elemento importante en la reducción de la dosis. Entonces, había un ítem que decía ASID, el cual hacía referencia a reducir el riesgo estocástico para el paciente, reduciendo el volumen en un tejido de riesgo y reducir la posible superposición de los campos cuando se orientan a las de rayos X, lo cual el 56.3% de los encuestados optaron por las respuestas optaron por las respuestas sobre reducir los riesgos estocásticos y reducir la posible superposición de los campos, del campo, perdón. Entonces, mientras el 43.7% pues no tenían claro o no conocen la colimación, la reducción de dosis. Y nuestra última pregunta de este objetivo era frente a los factores de radiación que utilizan los pacientes perdón, frente a los factores de radiación que utilizan para los diferentes estudios radiográficos, en especial la radiografía de abdomen de adulto en una estatura de 1.75 de 175 centímetros y del peso 80 kilogramos, ¿cuál es? Entonces, al momento de realizar la pregunta se pudo notar que los factores más utilizados son los de 73 kilovoltios y 25 miliamperajes por segundo y 80 kilovoltios y 40 miliamperajes segundos, ya que estos fueron los más seleccionados, con el 40.6%, es decir, 13 tecnólogos. Ya que pues estos factores pueden variar según el equipo que se esté utilizando y pues solamente un 18.8% utilizan factores erróneos. Entonces, para nuestro segundo objetivo, realizamos, pues lo dividimos en dos tablas. En la primera, que era el nivel de actitudes sobre el cumplimiento de normas radiológicas, que habían preguntas como discute con su compañero o trabajador indicando o trabajador la indicación de la toma de la radiografía o película. Nos pudimos dar cuenta que muy pocas personas discuten o
o comparten información con sus compañeros, o sea, ellos asumen que, que el tecnólogo, que su compañero debe tener este conocimiento. Otras preguntas como su área de trabajo tiene los parámetros de seguridad frente a los generadores de radiación, conversa con el paciente acerca de los riesgos que una mala protección radiológica contraen, prescriben la realización de la radiografía, sabiendo que hay estudios con medicina basada en evidencias que los recomiendan. La siguiente tabla era también sobre el nivel de actitudes, como preguntas como observa un trabajador de la salud que se expone a radioactividad y no evita el riesgo. Nos podemos dar cuenta que no, o sea, o sea, si lo observan, no lo dicen o cosas así. Pregunta a los responsables tecnólogos si los aparatos radiológicos están calibrados y en óptimas condiciones. En eso sí, pues todos no, la mayoría respondieron que sí. Promueve la protección de los órganos del cuerpo como tiroides, iris, gónadas, que son más sensibles a la radioactividad. Recibe o busca información utilizada que mejora su rendimiento laboral y profesional relacionadas con la protección radiológica. Y pues nos podemos dar cuenta que en esta tabla, eh, por lo que más cuidan los tecnólogos, pues es que promueven la protección de los órganos del cuerpo que son más sensibles a la radioactividad. Entonces, en conclusión del proyecto en curso, lo que venimos trabajando, pues es que la finalidad es establecer procedimientos que evidencien las normas de protección y seguridad radiológica, pues aplicables a rutinas laborales donde se usen equipos de rayos X para diagnósticos y pues proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto eh, procedimientos de emergencia en el uso de equipos, así como mantener su exposición a un nivel muy, pero muy mínimo. Eh, pues, algo más que se quiere es que el personal expuesto adopte culturas de protección que lleven a usar los equipos de seguridad. Pues para esto pues se debe cumplir se debe emplear la protección radiológica, pues hacerse cumplir como todas estas, como, pues, se debe hacer cumplir como las normas de que utilicen los adecuados equipos de protección, de que estén utilizando el dosímetro, pues que, ¿qué más? O sea, pues yo creería que pues, en sí, pues esa es la conclusión. Queremos que los trabajadores pues tengan cierta cultura en el momento de estar realizando radiografías, que se cuiden ellos, que cuiden al paciente y poder mantener los niveles de radiación muy, muy bajos. Y pues esto sería todo. Les dejo las referencias de todo lo que hemos buscado y muchas gracias.